Hola a todos, muy buenas tardes en este día domingo. Eh, Como dijimos muy bien durante la semana, quiero compartir con ustedes una reflexión, un estudio sobre los días de la creación en esta clase número 5 de la sesión Dios y Ciencia. Todo lo demás es mito y tradición. Para poder continuar con esta clase número 5, quiero compartir con ustedes una presentación que he preparado específicamente para este momento. Entonces, buscaremos la respectiva clase para que la podamos eh, reflexionar. Mm, 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 mm. Bueno, a continuación vemos este PowerPoint que dice evidencia bíblica de los largos días de la creación. Es la clase número 5 y pasamos a continuación a ver la introducción de esta clase. Lo primero que podemos decir en la introducción es que según la ciencia, la edad de la Tierra y del universo tienen cifras que son considerablemente mucho más extensas y grandes que las fechas que entregan la religión en su versión mucho más tradicionalista. Obviamente, la ciencia dice que aproximadamente la Tierra tiene entre 4 a 4,5 mil millones de años, ¿ya? Y el universo tiene aproximadamente unos 13.800 millones de años, lo que es el equivalente a las cifras que aparecen en pantalla, ¿ya? Ha habido varios teóricos científicos que han intentado proponer estas teorías y encontrar evidencia científica con respecto a que la Tierra, desde el relato del Génesis capítulo 1, solamente tendría 6.000 años de edad, ¿ya? Por lo mismo, esta clase, este estudio que compartimos en este momento, será para enriquecer nuestro conocimiento, más que para debatir. Esto quiero dar a entender que esto es para que nosotros podamos capacitarnos un poco más con respecto a cómo son la descripción bíblica de Génesis 1 con respecto a la creación, basándonos en los días bíblicos, ¿ya? Y obviamente y acercándonos desde el punto de vista de la ciencia, ¿ya? Esto no es un debate que tiene la razón si la ciencia o la teología, no, aquí estamos teniendo un punto de unión en el cual usamos la ciencia para también, y por medio de la literatura bíblica, poder tener un punto de certeza y de conocimiento más acabado, ¿ya? Por lo mismo, lo primero que vamos a ver desde el Génesis 1 y lo que tiene que ver con los días, ¿ya? La palabra hebrea para día es yom, y esta palabra hebraica se refiere a día en sus tres modalidades que tienen. Puede referirse a un día de 24 horas, desde el amanecer al atardecer, también puede ser, o sea, 12 horas, o también se hace referencia a un tiempo largo no especificado o determinado. Ya tiene tres acepciones esta palabra hebrea. Ya se refiere a un día de 24 horas, o puede referirse desde el amanecer al atardecer dentro de un día en un lapso de 12 horas, o a un periodo de tiempo largo y no especificado. La otra palabra hebrea que nos sirve para también usar en el hebreo y en el capítulo 1 de Génesis es Erev, traducida como tarde. También significa puesta de sol, noche o final del día. Esta palabra es importante manejarla para poder entender el Génesis, ya el capítulo 1 en este relato de la creación. Y la tercera palabra es Boker, traducida como mañana, también significa amanecer, llegada de la luz, comienzo del día o amanecer. Pero también se usa con un sentido metafórico y eso es bastante importante manejarlo. A continuación, mostraremos y veremos que la Biblia no siempre dice las cosas de forma literal. Por lo mismo hay que usar el sentido común, una amplitud de mente para comprender las ideas bíblicas, ¿ya? Dice, todas las instancias de mañana y tarde se refieren a un periodo literal de tiempo. Cuando Génesis 1 habla de mañana y tarde, está hablando de un periodo acabado o cerrado de tiempo de 24 horas, algo que está específicamente como lo entendemos nosotros los días, que son de 24 horas. El primer ejemplo que entregamos aquí del Salmo 90, versículo 6, dice, por la mañana la hierba florece y vuelve a brotar. Al anochecer se desvanece y seca. Toda persona que conoce el más mínimo sentido de lo que es el crecimiento y muerte de una
de la hierba, de una planta, de una flor. Entiende que las plantas no nacen en una mañana y en la noche mueren, entendido desde el punto de vista común, ya tradicional, sino que aquí se está usando de forma metafórica. Este versículo se refiere al ciclo de vida de la hierba. Obviamente, la hierba no crece en una mañana y muere en la misma tarde. El periodo de tiempo se refiere a su nacimiento, mañana, y obviamente la hierba, como cualquier planta o flor, puede demorarse semanas, meses para poder llegar a su plenitud y de ahí ir declinando hasta llegar a la muerte, lo que sería la tarde, de acuerdo a este versículo bíblico, ya su anochecer. Entonces, obviamente, entre que llegas a su cenit, a lo más alto de su plenitud de crecimiento, obviamente que pueden pasar semanas y meses hasta que logre morir esta planta, la hierba en este caso. Obviamente se está citando este versículo de forma metafórica, ¿cierto? Y con respecto comparado con la vida del ser humano, haciendo relación a la corta vida de los seres humanos en esta tierra, ¿ya? Así que hay que tener una amplitud y hay que tener criterio para poder entender y hacer las relaciones pertinentes en cuanto a lo que son los conceptos mañana, tarde, noche o día, ya de acuerdo a cómo lo usa la instancia bíblica. Entonces, otra cosa muy importante que tenemos que tener en consideración es la construcción inusual de las palabras mañana y tarde junto con día. La Biblia usa esta unión de palabras de forma muy esporádica y acotadas, ¿ya? Y es raro encontrarlo en la Biblia. Ojo con esto, muy importante, solo ocurre 10 veces en el Antiguo Testamento y 6 de las cuales aparece en el relato de la creación. Las otras 4 aparecen también en el Antiguo Testamento, pero en situaciones pertinentes, únicas, ¿ya? Ya. En este caso, vamos a analizar las 4 oportunidades donde están usándose la palabra mañana, tarde y día, fuera del acto de la creación. La primera se encuentra en Levítico 6:20, donde dice que esta es la ofrenda de Aarón y sus hijos que presentarán al Señor el día en que sea ungido. La 10ª parte de un efa de flor de harina como ofrenda regular de cereal. La mitad de la mañana y la otra mitad por la mañana-noche. Obviamente, aquí está usando este versículo, estas palabras, para relatar el contexto de un día en que harán una ceremonia determinada. En el punto 2 dice, el día en que se erigió el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo, la tienda del testimonio, y al atardecer fue como una apariencia de fuego sobre el tabernáculo hasta la mañana. Número 9:15. ¿Ya? Este pasaje habla nuevamente sobre la presencia de Dios, sobre el tabernáculo, sobre la tienda de reunión, ¿cierto? Y dice que es desde el atardecer, dice que desde hasta la mañana. Entonces relata un pasaje, una instancia, la cual también tiene que ver con 24 horas, también tiene que ver con un ciclo de un día, ¿cierto? Y el punto 3, durante 7 días no se verá levadura contigo en todo su territorio, y nada de la carne que sacrificaste. La tarde del primer día quedará hasta la mañana. Obviamente aquí hace relación y es bien específico para relatar que está hablando de un día como el nuestro, ¿ya? Y el punto 4 dice, y la visión de las tardes y de las mañanas que se ha contado es verdadera, pero mantén la visión en secreto porque permanece a muchos días en el futuro. Obviamente que este pasaje de Daniel 8:26 está haciendo relación a una tarde, una mañana, y haciendo relación a días, pero está hablando no haciendo la relación a un día de 24 horas. Aquí es claro en este pasaje profético, en esta palabra, que obviamente está hablando de largos periodos de tiempo, no horas, sino que largos periodos de tiempo que pueden abarcar miles de años, obviamente. Entonces, las 3 primeras hace alusión específica a 24 horas porque el contexto lo muestra, lo da a entender. Pero el cuarto punto, obviamente que no está hablando, usa el contexto de mañana, tarde y día, pero en un contexto de un periodo de tiempo extenso, no breve de un día. Aquí a continuación vemos el relato de Génesis, formas del relato de Génesis, tarde y mañana. ¿Cómo se fue especificando literalmente? Dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue, como dice en negrita, la tarde y la mañana de un día. Génesis 1:5. Y Dios llamó a la expansión cielo y fue la tarde y la mañana del segundo día. Génesis 1:8. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Génesis 1:13.
Y fue la tarde y la mañana del día cuarto, Génesis 1:19. Y fue la tarde y la mañana del día quinto, Génesis 1:23. Y Dios vio que todo lo que había hecho, y aquí era muy bueno, y fue la tarde y la mañana del día sexto, Génesis 1:31. Obviamente que el relato bíblico del Génesis usa las palabras tarde y mañana y día juntos, ¿cierto? Únicamente estas 6 veces la utiliza aquí en Génesis 1, de las 10 veces que aparece en el Antiguo Testamento. Es bueno recordarlo y leerlo para que podamos entender el contexto y a lo que vamos a abarcar para que entendamos que día no necesariamente es un día literal de 24 horas como el que vemos nosotros. La gramática hebraica nos indica algo muy puntual. El número de palabras que se usan en hebreo en el original, obviamente, que son mucho más reducidas al idioma español que utilizamos nosotros, o las traducciones bíblicas, o también a las traducciones bíblicas del inglés, basada en la Biblia King James, en nuestro caso la Reina Valera. Entonces, por lo mismo, al leer el relato bíblico del Génesis, obviamente que la traducción real del texto es mañana y tarde y no permite discernir el contexto de las 24 horas, las cuales nosotros suponemos que podría llegar a ser. El texto, obviamente, en su original hebreo, solamente da a entender tarde y mañana n día y nada más, pero en su contexto no es difícil discernirlo. Entonces, pero si fuese la Biblia, hubiese Dios tenido la intención de que quería que nosotros entendiéramos que era un día, la Biblia tendría que haber sido escrito en hebreo para su traducción en los distintos idiomas que nosotros manejamos en el presente. Tendría que haber sido Dios hizo X, o sea, tal cosa en la mañana, y Dios hizo tal cosa en la tarde. Obviamente ese contexto, esa redacción, esa tipificación es tan explícita y evidente que podemos entender que está relacionándose a un día de 24 horas. Pero en el original de hebreo no es así, no aparece así. Obviamente no nos permite entender que haya sido 24 horas. Es la dificultad que nos presenta la gramática hebrea. Pero la Biblia también nos da evidencia de que los días de la creación no fueron de 24 horas, sino que pudieron ser de largos días de creación, largos tiempos, ya determinados tiempos. El día del Señor es una frase que aparece muchas veces en la Biblia y se refiere a un periodo de tiempo de 7 años, ¿ya? Obviamente que la expresión esta aparece en la Biblia haciendo relación a 7 años. El segundo punto de Génesis 2:4 refiere a los 6 días de la creación, cuando Dios dice que de los 6 días de la creación, como un solo día, dice Dios, lo hace referencia como que en un día hizo los otros 6 días de la creación, creó todo. Ya existe la tarde y la mañana, el día N. Perdón, dice, y la tierra cuando fueron creados. Este es el relato de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que el Señor hizo la tierra y los cielos. O sea, deja en evidencia que un día equivalía a los otros 6 días. O sea, estamos hablando que un día del Señor es mucho más extenso que 24 horas. ¿Ya? El tercer punto es muy evidente y muy clarificador. Dice el séptimo día de Génesis, no está cerrado. ¿Por qué? Porque no habla ni de la tarde ni de la mañana con respecto al séptimo día, como lo fueron los otros 6 días, como está relatado en la lengua hebrea. Entonces, en el escrito hebreo, en todos los demás días existe la tarde y la mañana, del día N, del día 1, del día 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso, en el día 7 no. Pero cuando nosotros nos remitimos a Hebreo capítulo 4, del versículo 4 al 11, podemos encontrar la siguiente descripción. Porque así ha dicho en alguna parte concerniente al séptimo día. Y reposó Dios en el séptimo día de todas sus obras. Por tanto, seamos diligentes en entrar en este reposo. No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. En el libro hebreo, el autor nos dice que trabajemos para entrar en el séptimo día de descanso de Dios. O sea, nos da a entender que el día del Señor, el séptimo día, no se ha terminado.
Y si nosotros pusiéramos la versión más tradicional de interpretación bíblica, mínimo el séptimo día desde la creación, desde el punto de vista tradicionalista, serían 6.000 años un año. Que sea un día, el séptimo día, equivaldría a 6.000 años de antigüedad o lapso de tiempo. Lo que dice la tradición más, no sé, conservadora, por decirlo de alguna forma, de que la Tierra tiene 6.000 años y la creación. Entonces, obviamente, mínimo un día tendría 6.000 años, el séptimo día, el día del descanso del Señor. Entonces, a modo de resumen, podemos darnos cuenta de que un día no necesariamente son 24 horas, sino que un día equivaldría a un lapso de tiempo mucho más extenso, y estas son las evidencias propias que entrega la Biblia. Continuemos con otra evidencia. El salmista, en el caso de Moisés, el autor de Génesis, dice: porque 1.000 años ante tus ojos son como ayer cuando pasa, o como la vigilia en la noche. Obviamente el Salmo 94 nos indica que es como un día 1.000 años ante los ojos del Señor. Obviamente, este se parece mucho al pasaje de 2 Pedro 3:8. El apóstol Pedro dice, 1.000 años es como un día en relación al tiempo a los ojos del Señor, a los ojos de Dios, ¿cierto? Entonces, la palabra día, el concepto día, bíblicamente tiene mucha evidencia de que respalda un lapso de tiempo que es bastante extenso y no netamente, no se remite solamente a 24 horas, ¿ya? Cuando se remite a un lapso de 24 horas, es muy específico en su contexto para dar a entender que es un día, ¿ya? Aquí la tercera evidencia dice que el tercer día debe haber durado más de 24 horas. Ah, claro, aquí hace referencia al proceso que tomaría un año o más, y en este caso el tercer día es porque Dios dice que la tierra produzca vegetación, árboles y frutos. El texto establece específicamente que la tierra produjo árboles que daban fruto y semilla. Dentro del tema de la agricultura, horticultura y todo el tema del proceso de la vegetación, ¿cierto? Todo es sabido por las distintas disciplinas de la ciencia, de que, y por sentido común de todos los que tenemos la experiencia de ver en los procesos de la agricultura o la vegetación, que todo no nace en una mañana y produce fruto y produce semilla a la vez en un solo día. Obviamente que estos procesos de siembra, crecimiento, el, aparición del fruto y luego aparición de la semilla, luego de los frutos, esto demora a lo menos meses y años. Entonces, por lo mismo, el tercer día está implícita en la idea de que hay un lapso de tiempo que debe describirse al proceso de la producción de la vegetación por parte de la tierra. Y esto debe entenderse, debe aceptarse, ¿ya? No podemos estar negando algo que es evidente dentro del texto bíblico. Podemos inferir la lectura bíblica de que es un largo proceso de tiempo que está especificado como si fuese un día, el tercer día, ¿cierto? El texto establece específicamente que la tierra produjo árboles que daban frutos con semilla. Y el punto 4, los eventos del sexto día de la creación requieren un tiempo más de 24 horas. En este día Dios creó a los mamíferos y a la humanidad. También dice que plantó un jardín, que lo regó, que lo dejó crecer, el crecimiento, imagínense, el plantar, y puso al hombre ahí con instrucciones de cuidarlo y mantenerlo. O sea, estamos hablando de que había mantención, cuidado, crecimiento. Todo esto siembra para que este huerto germinara y pudiera producir implícitamente, y podemos también inferir de la lectura que esto no es solo un día, sino que son mucho más que 24 horas, este día, el sexto día al cual hacemos referencia en este punto número 4. Pero también podemos hacer un estudio con relación a los días en relación al ser humano. En este caso usé la palabra hombre para hacer referencia al ser humano. La Biblia misma declara que el pacto y las leyes de Dios han sido proclamados a 1.000 generaciones. El pacto de Dios han sido proclamados para 1.000 generaciones, dicen Deuteronomio 7:9, Crónicas
Primera Crónica 16:15 y Salmo 105, verso 8. 1000 generaciones. Si nosotros lo miramos desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista demográfico, una generación dura 20 años, ¿cierto? Pero en la Biblia, se toma desde el texto bíblico, se habla que son aproximadamente 40 años. Si lo multiplicáramos por 1000 años, que es el pacto de Dios, estaríamos hablando que el hombre en la tierra tiene aproximadamente 20.000, si lo viéramos desde el punto sociológico y demográfico actual, 20.000 años en la tierra. Y si lo viéramos desde el punto de vista teológico, bíblico, escritural, estaríamos hablando de son 40.000 años. No se condice, hay una contradicción entonces entre los que dicen que el hombre y la creación tienen 6.000 años, siendo que aquí la misma Biblia dice que el pacto de Dios dura 1000 años, y por generación que son 40 años serían 40.000. Entonces, obviamente, que la creación del hombre no fue hace 6.000 años, y que esos días que se relatan desde ahí para llevar una cuenta y llegar a 6.000 no coincide. Es mucho más que un día de 24 horas. Pero si nos remitimos a los primeros hombres que vivieron la primera decena, las primeras 10 generaciones de hombres que vivieron esta tierra, obviamente no habla de 40 años ni de 50 años, hablaba que vivían más de 900 años, 969, o sea, estamos hablando de 1000 años. Entonces, por lo mismo, si fuera la primera decena, tendríamos que sumar 10.000 años más a esos 40.000. Entonces diríamos que la extensión de la aparición de la humanidad tendría un lapso de 50.000 años, lo que concuerda muy bien con las fechas de la paleontología y también con la biología molecular. Los relatos históricos, los restos óseos que se han encontrado en la Tierra, muchos de ellos, hablemos de la teoría del poblamiento americano, Monteverde, aquí en el sur de Chile, las cercanías de Puerto Montt, se habla de aproximadamente entre 30.000 años, 25 a 30.000 años de antigüedad. La cultura Clovis en Norteamérica, de 15.000 años hacia el pasado, hacia 25.000, 30.000 años. ¿Y qué decir de los restos óseos de Eurasia y el norte de África? Obviamente que la cifra de más de 40.000 años hacia el pasado entra en contradicción con la tradición de decir que la Tierra solamente tiene 6.000 años con la aparición del ser humano. Entonces, obviamente, en los tiempos, los días que relata Génesis, son tiempos no necesariamente 24 horas, sino que habla de lapsos de tiempo mucho más extensos, ¿ya? El respaldo de los padres de la Iglesia. Esto es importantísimo. Tanto los eruditos judíos del primer siglo como Filón y Josefo, y los padres de la iglesia como Justino Mártir, Ireneo, Hipólito, Clemente, Orígenes, Lactancio, Victorino, Metodio, Agustín, Eusebio, Basilio y Ambrosio, obviamente todos estos reconocían que la probabilidad de que el capítulo 1 de Génesis de la creación hablaba de lapsos de tiempo no que fueran de 24 horas, sino que fueran días mucho más extensos o periodos de tiempo, ¿ya? Y los padres de la iglesia y los eruditos judíos decían esto, de repente me pregunto yo, ¿cuál será la moral mía para hallar la contradicción a ellos? ¿O con qué conocimiento podría decir yo que no es así si la ciencia me respalda, las disciplinas de la ciencia nos respaldan en la actualidad para entender que los días de la creación no fueron de 24 horas, sino que largos periodos de tiempo? Pero también no encontramos con un registro de la naturaleza, y esto es muy, muy importante. Para concluir, ¿por qué voy a poner este ejemplo? Porque la naturaleza nos va a demostrar por sentido común, por contexto científico, por contexto teológico, que la Tierra no tiene solamente 6.000 años, ni tampoco la aparición del hombre empieza hace 6.000 años atrás. Es mucho más que eso. Dice, los cielos declaran que el universo tiene al menos 10.000 millones de años. Además, tenemos la capacidad de ver las galaxias en el universo que están a miles de millones de años luz de distancia. Si uno afirma que el universo tiene 6.000 años, según los que dicen tradicionalistas, que tiene el origen del universo y de la Tierra y del ser humano, debe afirmar, entonces deberíamos decir que la luz que nosotros vemos en esta galaxia o las galaxias más lejanas solamente tienen un tránsito desde donde está la estrella más cercana, exceptuando el Sol, hacia la Tierra,
6.000 años se demora ese traslado. Lo que en la ciencia y la evidencia científica en la actualidad nos deja claro que no es así. ¿Por qué? El ejemplo más claro, podemos ver la luz de la estrella. Nosotros cuando miramos la noche, la estrella, y vemos la luz, podemos darnos cuenta científicamente que esa estrella a lo menos están a 2 millones de años luz de la Tierra. 2 millones de años. Y a una velocidad luz, recordemos, 300.000 kilómetros por segundo es la velocidad de la luz para recorrer. Imagínense, eso da 2 millones de años luz de la Tierra. 2 millones de años luz para que la luz desde esa estrella, desde donde está en el universo, llegue aquí y la podamos ver en nuestros ojos. Ha recorrido 2 millones de años luz. Si vemos la explosión de una supernova, las supernovas son las estrellas que entran en erupción y terminan estallando, ¿cierto? En colisión. Estallan una estrella y se transforma en supernova, y nosotros la vemos ahora, tendríamos que retroceder en el tiempo, desde que nosotros la vemos ahora, retroceder en el tiempo hacia el pasado para ver cuándo se originó esa luz, el origen de la luz de la explosión. Entonces, retrocedemos y no coincide con los que dicen que la Tierra tiene 6.000 años de antigüedad. ¿Por qué? Porque si la luz de esa explosión, de esa estrella, recorrió 2 millones de años luz hacia el pasado, y decimos, los tradicionalistas dicen que la, la Tierra tiene solamente 6.000 años, al igual que el ser humano, y la creación, ya, contabilizando los días como 24 horas y de ahí sacar el conteo tradicional, entonces no coincide, no coincide, hay un choque, hay una incongruencia de tiempo. Entonces, entonces nos daremos cuenta que si nos retrocedemos en el tiempo para poder llegar al origen de esa luz que explotó hace 2 millones de años luz, entonces solamente llegamos al 1%. Si decimos que la Tierra fue hace 6.000 años atrás y retrocedemos hacia el pasado, solamente llegamos al 1% del recorrido real de esa luz. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el Génesis 1? Que esos días en que fue creada la luz, en los días de la creación, de todo lo que vemos en el universo, no son 24 horas. Porque la evidencia actual científica, aparte de la evidencia bíblica, aparte de la forma de la escritura hebrea, aparte de las palabras hebreas, aparte del testimonio de los padres de la iglesia y los sabios judíos, obviamente nos da evidencia que los días de Génesis no son de 24 horas, sino que eran extensos, largos de días, como para el Señor un día es 1.000 años, ¿cierto? Aquí obviamente que solamente con nosotros ver durante la noche el cielo y ver la luz de la estrella, estamos hablando mínimo 2 millones de años luz. O sea, 2 millones multiplicado por 300.000 kilómetros por segundo, imagínense la cuenta que tiene de antigüedad. Entonces, esto no es para refutar a nadie, no es para tener contienda, sino que al contrario, es para fortalecernos, para entender que la ciencia, la disciplina de la ciencia están a favor de Dios. Esto, la ciencia, con todo su estudio, con todo el estudio que nos permite nosotros recabar información bíblica, ¿cierto? Información teológica, escritural, nos permiten dimensionar el tamaño, la magnificencia de Dios en el proceso creativo. Entonces, esto no es para debatir, sino que al contrario, es para exhortarnos, para edificarnos, para crecer, para tener respuesta, como decía Judas, presentar conocimiento de la fe, conocer con conocimiento la fe que el mundo nos demanda. Entonces, por lo mismo, quiero que usted se sienta bendecido en esta tarde, de entender que cuando tenga que dar respuesta a la ciencia, cuando alguien se lo demande, usted no lo entiende, no entienda que es una pelea ni tampoco una confrontación, sino que al contrario, la ciencia nos ha dado la herramienta necesaria para comprender la magnificencia de la creación de Dios y entender que los días de la Biblia, de la Génesis 1, pueden ser largos periodos de tiempo.
Y si fueron breves periodos de tiempo, de solamente 24 horas, en nada cambia la soberanía y el poder de Dios. Y es lo más importante por sobre todas las cosas. Esto es para crecer, esto es para reflexionar y para que vivamos una vida acorde en la excelencia del conocimiento, en la estatura de un varón perfecto, preparado espiritualmente, emocionalmente, cognitivamente, para todo lo que seamos llamados. Dios los bendiga mucho. Espero que haya sido de bendición y nos estaremos viendo el próximo domingo o estaremos analizando un nuevo relato sobre el capítulo 6 que viene, Dios y ciencia. Lo demás es mito y tradición.